Hola queridos magos, el día de hoy es el último episodio de la batalla de los sexos y hoy quiero hablarles sobre sexualidad sagrada, entonces el sagrado masculino y el sagrado femenino. Quédense conmigo y les cuento la historia. La vida es una batalla y la espiritualidad es el conjunto de herramientas que necesitas para sobrevivir. A través de mi propia experiencia les mostraré cómo vivir la espiritualidad en el día a día. Este es también el diario de la comunidad sostenible Averamento, un experimento sobre la evolución humana que busca crear un tipo diferente de sociedad basada en principios sagrados. Hola queridos magos, hoy estoy usando una de mis camisetas de Marilyn Monroe y van a ver por qué en un momento. Hoy es el último capítulo de mi serie La batalla de los sexos y espero que con este capítulo ustedes entiendan por qué los poderes que no deberían ser están tan interesados en crear una discordia entre lo masculino y lo femenino. Y básicamente es porque al hacerlo somos más fácilmente gobernables, nos volvemos esclavos. Primero quiero hacer un comentario de que todo lo que yo comparto en mis videos es simplemente lo que he aprendido, la acumulación de lo que he aprendido en una investigación de casi 20 años o más. Y es mi experiencia y lo que quiero es estimular su mente, pero como en la película Matrix dicen, solo puedo mostrarles la puerta y ustedes son quienes tienen que caminar a través de ella, quien cruzarla. Y hay una diferencia entre ser el elegido o saber que uno es el elegido y transformarse en el elegido. Entonces, estos capítulos son solamente para estimular su mente y que ustedes inicien su propia búsqueda y su propia investigación. Y este compartir tiene básicamente dos objetivos. El primero es, obviamente, atraer atención hacia la comunidad que estoy creando, pero también crear una comunidad de discusión alrededor de estos, o de conversación alrededor de estos temas que son tan importantes para la humanidad y que nadie los topa, nadie los trata. Y este episodio también lo voy a hacer un poco diferente, les voy a llevar a un viaje por la finca nuevamente para que la vean y también para cambiar un poco el escenario de los videos. Entonces, vamos ahí y vamos a hacer este viaje por la finca. Quiero empezar este episodio diciendo que el tema de la sexualidad siempre ha sido un tema sumamente tabú y obstruido y como si no se pudiera hablar del tema y con muchos miedos y mucha desinformación. Y mi teoría al respecto es que toda esta desinformación se debe a que, los órganos sexuales y la sexualidad, están entre el primero y segundo chakra, es el segundo chakra oficialmente, pero en fin, mi teoría es que si tenemos tantos miedos, tanta mala información alrededor de este segundo chakra de la sexualidad, obviamente ya la energía no puede ascender a los siguientes chakras y se queda ahí. Entonces, toda la vida nos vamos a pasar intentando solucionar esa desinformación y esos tabúes que tenemos alrededor de este tema. Y ya que discutimos en los otros capítulos toda la toxicidad que veo alrededor del tema de sexualidad y género, ahora quiero transicionar hacia qué pasa si ese tema, esa sexualidad y ese género es sano y está visto desde una óptica correcta. ¿Y qué pasa cuando el masculino y el femenino son sanos y son expresiones del masculino y el femenino sagrado? Y lo primero que tenemos que entender sobre este tema es que la energía masculina y femenina son las energías primordiales que utiliza el universo para crear.
Y aquí no estamos hablando solo de sexualidad humana, estamos hablando de todo, en electricidad, en electromagnetismo, desde el positivo y el masculino, es el día y la noche, es la luz y la oscuridad, es el calor y el frío, etc. A ver, si esa energía está en desbalance, por ejemplo, y tendemos más hacia lo masculino o hacia lo femenino, obviamente eso quiere decir que no vamos a poder manifestar las cosas que queremos crear. Y esto es sobre todo muy fácil de observar en la sexualidad humana. Simplemente un hombre o una mujer por sí mismos no pueden reproducirse, necesitan la unión de ambos para poder procrear. Bueno, excepto que ahora tenemos un montón de ciencia y tecnología, pero eso es otro tema y de eso puedo hablar en otro capítulo. Pero en general no se puede crear si no hay un balance entre las dos energías. Y en los aspectos femeninos, o lo masculino y lo femenino, se expresa en todo lo que existe en el universo en equilibrio. E incluso dentro de nosotros mismos, nosotros como seres humanos, las mujeres tenemos testosterona, los hombres tienen estrógeno, entonces existe esa expresión de lo masculino y lo femenino. Tenemos un cerebro izquierdo y uno derecho, el uno es masculino y el otro femenino. Aunque cuando lo llamamos así, sinceramente hay tanto malentendido en esos términos y tanta carga emocional en esos términos que yo prefiero usar yin y yang para el cerebro en todo caso. Y aquí también es importante entender que, bueno, yo creo en la reencarnación y la reencarnación para mí está ya casi probada, e incluso si no lo estuviera, el hecho de que no podamos probar algo con nuestra ciencia actual no quiere decir que no sea real ni que no exista. Entonces, sobre todo en la medicina y cuando se hacen trasplantes o transfusiones de sangre, es sumamente fácil darse cuenta que no solo somos un pedazo de materia, porque al hacer esas transfusiones o esos trasplantes, parte de la energía de esa otra persona es transferida a la persona receptora. Entonces, sobre todo los médicos que hacen estos procedimientos pueden atestiguar que algo ocurre cuando uno hace estos procedimientos. O sea, hay una transferencia no solamente de la parte física, sino también la parte energética de una persona. Y si eso es así, nuestras almas que han encarnado cientos, si no miles de veces en este y otros planetas, no han sido solamente femeninos y masculinos. El alma siempre se encarna en masculino o en femenino, dependiendo de cuál es el camino ideal para ese proceso de esa vida y lo que necesita aprender en esa vida. Entonces, este balance de lo masculino y femenino también está expresado en cada uno de nosotros. Y, por ejemplo, en la parte cerebral, el hemisferio izquierdo y el derecho, si uno estimula solamente el hemisferio izquierdo, que es asumido como, entre comillas, el masculino, que es el lógico, el científico, el matemático, si uno solo estimula ese lado y deja de lado todo lo que es la parte emocional, intuitiva, de inspiración artística, etc., desde mi perspectiva, las personas que tienen ese desbalance mental, que tienen solo hacia el lado izquierdo, se vuelven un poco psicopáticas y empiezan a perder la empatía hacia otros seres humanos. Entonces, volviendo al tema de nuestra esencia y lo que realmente somos, nuestra alma no tiene género y ha reencarnado varias veces, tanto en masculino como en femenino. Y esto es simplemente porque nosotros somos la energía universal que busca una forma de conocerse a sí mismo. Es como lo que dice la Cábala, que el Creador se dividió a sí mismo para poder tener una experiencia y un reflejo, algo en lo que reflejarse y poder aprender sobre sí mismo. Y ahí es donde empieza la creación. Entonces, nosotros somos una parte de esa energía suprema, universal, creadora.
que lo que hace es que busca aprender a través de esas reencarnaciones, aprender y conocerse a sí mismo. Algunas personas van a tener problemas con esto que estoy diciendo en este momento y quizás sea para ellos difícil aceptar que sí, que alguna vez encarnaron o como mujer o como hombre, pero mi rol no es resolver esos conflictos internos que tengan, sino simplemente compartir con ustedes información. Y el hecho de que se resistan a esa información no hace que ésta sea menos cierta ni menos real. El alma no tiene género, el alma es simplemente energía, es una parte del creador que busca entenderse y conocerse a sí mismo. Y entonces, si nosotros como seres, como energía, como almas, tenemos tanto la energía femenina como la masculina, eso quiere decir que en nuestras acciones también nosotros podemos expresar esas energías masculinas y femeninas y que son importantes que las dos tengan un balance en las acciones que nosotros tenemos para poder crear. Y aquí solamente les voy a poner dos ejemplos. En el caso mío, yo también soy escritora, escribo libros. La energía femenina se expresa como la inspiración, la emoción, la parte lúdica, la parte creativa. Y si no solamente tuviera esa parte femenina, no podría yo plasmar en papel lo que es esa parte de inspiración, porque la parte masculina es la parte que toma papel y lápiz y se pone a escribir y hace el acto físico de escribir. Por ejemplo, en todo este tema de mi comunidad y lo que quiero crear en este plano de vida, toda esta parte de emoción, inspiración, visión, toda esa parte creativa que me impulsa a desarrollar este proyecto es la parte femenina, que no podría ser nada sin lo masculino, y lo masculino es la parte práctica que tiene que agarrar un asadón, una pala, un hacha, lo que fuere, para crear ese sueño o ese objetivo, plasmarlo en la materialidad. Y esa parte material no podría tolerar ese esfuerzo, a veces más allá de la propia fuerza física, si no pudiera sostener en la mente la emoción que significa plasmar ese sueño en la realidad. O sea, si yo no pudiese sostener en la emocionalidad la meta que estoy persiguiendo, eso, o sea, el trabajo físico sería intolerable. Y en este punto quizás también es importante mencionar el concepto de la boda sagrada que existe en alquimia. Es conocido como hieros gamos y es la unión perfecta de lo masculino y femenino. Eso no quiere decir un matrimonio físico entre dos personas, sino la unión de mis energías masculina y femenina para poder convertirme o poder acceder a la energía creadora del universo y para poder transmutar la energía y utilizar la energía creadora del universo. Y aquí también podríamos traer a colación la alegoría de Platón, los banquetes de Platón, cuando hablan sobre estos individuos que eran hermafroditas, cuando estaban unidos eran perfectos y despertaron el miedo de los dioses. Y entonces por eso los dioses decidieron separarlos para que eternamente nos pasemos en la búsqueda de esa otra mitad en el exterior, fuera de nosotros. Y creo que es una alegoría perfecta porque esa unión de lo masculino y lo femenino no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Y es la forma en la que podemos realmente utilizar y unir las dos fuerzas creativas del universo para que realmente manifiesten lo que queremos hacer en este plano de realidad.
Y bueno, después de toda esta larga introducción, no voy a hablar aquí sobre las cualidades del sagrado femenino y el sagrado masculino, porque creo que son demasiadas y creo que sería demasiado confuso. Pero lo que sí puedo hacer es decirles que desde un punto de vista práctico es muy fácil saber cuando estamos actuando desde el sagrado femenino y el sagrado masculino o cuando estamos operando desde el lado tóxico. Si estamos utilizando las fuerzas del universo, el sagrado masculino y el sagrado femenino, para traer armonía, para trabajar por los demás, para crear vida, en general en procesos creativos y creadores, obviamente estamos usando en una versión positiva esas fuerzas del universo. Si por el contrario simplemente estamos buscando esclavizar, oprimir, suprimir, destruir, obviamente en ese punto estamos trabajando desde la perspectiva tóxica, desde un punto usando las energías del universo para destruir en lugar de para crear. Entonces así es como fácilmente se pueden dar cuenta si estoy utilizando las fuerzas del sagrado masculino y del sagrado femenino en equilibrio. Y en todo caso, para no dejarles con esta duda de cómo se expresa un sagrado femenino o masculino, les voy a traer aquí 3 ejemplos de personas que creo yo o 6 ejemplos de personas que creo yo que encarnan tanto el sagrado femenino como el sagrado masculino, para que sepan o tengan un referente o una idea de qué estoy hablando. Entonces voy a utilizar 3 ejemplos para el sagrado femenino y 3 para el sagrado masculino. Y también voy a utilizar personas tanto que hablan en inglés o que son muy conocidas en el mercado anglosajón y personas que son conocidas en el mundo latino simplemente porque utilizo esos dos idiomas, el inglés y el español. Entonces, mi primer ejemplo es Julie Andrews. Julie Andrews es un ejemplo de sagrado femenino porque ella tiene toda esa dulzura, esa suavidad, ese carácter incluso de ser una dama sumamente refinada. Y a pesar de esas cualidades, es una persona muy poderosa y muy respetada dentro de Hollywood y ha logrado muchas cosas importantes en su carrera. Entonces, eso quiere decir que ser vulnerable no necesariamente implica ser débil. Mi segundo ejemplo de sagrado femenino es María Félix. María Félix, bueno, en general creo que es un ejemplo no solo del sagrado femenino, sino yo diría del sagrado andrógino, porque ella es una mujer que, bueno, obviamente tiene una belleza física innegable y también una feminidad que inspiró incluso muchas canciones, películas, poemas, etc. Y a la vez también tenía una asertividad, una dureza de carácter, un manejo de su forma de expresarse que era muy fuerte. Y para la época en que ella se desarrolla como actriz, incluso dio vida a personajes que eran muy fuertes, como Doña Bárbara, por ejemplo. Entonces, esa también es una expresión muy clara de lo que es el sagrado femenino, y en este caso yo le consideraría incluso el sagrado andrógino. Y finalmente voy a usar el ejemplo de Marilyn Monroe. Aunque Marilyn tuvo una infancia muy complicada, muy traumática, y obviamente es un personaje que sufrió mucho y tenía muchos traumas en su vida, a pesar de todo eso, ella logró llegar y alcanzar la meta que ella se planteó desde muy pequeña. Ella narra cómo desde la habitación de estos hogares eventuales donde ella vivía podía ver a veces las luminarias de un cine o iba al cine mucho, y ella siempre se soñó como actriz. E incluso llegó a hacer cosas que ninguna otra actriz había hecho, porque ella incluso retó a los ejecutivos de los estudios 20th Century Fox. E incluso esta historia real,
cuando 20th Century Fox estaba haciendo la película de Cleopatra, financiar esa película les estaba llevando a la bancarrota y los estudios pararon totalmente para finalizar esa película y despidieron a mucha gente. Y durante ese proceso ellos pensaron, bueno, ¿quién es nuestro actor o actriz que genera más ingresos? Y se les ocurrió, y esa persona era Marilyn Monroe, y se les ocurrió hacer una película con ella que se llama Something's Got to Give. No creo que nunca le dieron un título en español porque nunca fue terminada, lamentablemente. Pero es un ejemplo de qué tan poderosa era la figura de Marilyn. Y es más, yo creo que 20th Century Fox, mucho de lo que es el estudio y los ingresos que generó en esa época, fueron gracias a Marilyn y nunca se le reconoció esa contribución. En el caso del sagrado masculino, voy a usar en primer lugar a Patrick Swayze. Y simplemente porque creo que él es uno de los hombres, bueno, siempre fue elegido como uno de los hombres más sexys del mundo, pero aparte de eso, durante su juventud, Patrick Swayze estudió ballet y por esa razón sus compañeros le molestaban mucho y obviamente porque supuestamente ballet es algo que no hacen los hombres y bla, bla. Pero aparte del ballet, él también hacía mucho deporte y entonces tiene esta figura, y quizás también él es un ejemplo de un andrógino, porque él tiene esta figura de el hombre masculino, musculoso, que trabaja en un rancho con animales y todo lo demás, y a la vez tiene esta delicadeza que uno necesita para poder expresarse físicamente y expresar emociones a través de la danza. Y Patrick Swayze nunca dejó de bailar y es más, esa es una de las razones por las que fue uno de los actores más cotizados en Hollywood. Entonces él siempre combinó de forma exitosa tanto lo masculino como lo femenino y simplemente también para que vean que un hombre puede estar en contacto con su lado femenino y no necesita ser un afeminado ni otras cosas más derogatorias que eso. O sea, es posible y es posible expresar toda su masculinidad y también estar en contacto con su lado femenino. En el caso de Patrick Swayze es importante que en parte de su historia y una demostración de su sensibilidad es que cuando el padre murió él se volvió alcohólico y obviamente esa es una demostración de lo difícil que es para los hombres, sobre todo aprender a lidiar con su emocionalidad y lo que hace la sociedad al negar esa posibilidad de que los hombres aprendan ese manejo de su emocionalidad. Por suerte lo pudo superar y obviamente para mí es una expresión muy interesante de lo que es un sagrado masculino. Otro ejemplo de ese sagrado masculino es el cantante Chayanne. Para mí él es un ejemplo del sagrado masculino porque él es un caballero a carta cabal. Él es un hombre muy tranquilo y muy de su casa. Nunca se le ha escuchado haberle sido infiel a su esposa. Es muy hogareño, muy fiel y a pesar de que obviamente es uno de los hombres más deseados, creo yo, en el mundo latino, sino a nivel internacional y que tiene todas las oportunidades del mundo para obviamente ser infiel a su esposa y destrozar su hogar y etcétera. A pesar de todo eso, más bien él es todo lo contrario. Él ha guardado mucho las formas, él guarda mucho su hogar y es muy protector de su hogar. Y para mí esa es una expresión del sagrado masculino. Y aparte que él también, obviamente, para poder ser cantante y expresar emocionalidad, él tiene que estar muy en contacto con su lado emocional femenino. Entonces, él es una expresión también o un ejemplo de que los hombres pueden expresar feminidad o estar en contacto con su lado femenino sin necesidad de ser afeminados. Y el último ejemplo que voy a utilizar del sagrado masculino, aunque ya no es tan conocido porque obviamente es un actor
que no creo que haya actuado recientemente en nada, pero en todo caso es Tom Selleck. Y considero que él es un ejemplo de sagrado masculino, porque a pesar de ser un hombre grande y sumamente musculoso, me refiero grande físicamente, y musculoso y fuerte y todo lo que quieran, a pesar de eso es como un gigante gentil, o sea, no utiliza su fuerza para destruir, sino más bien para crear. Entonces, es un hombre que, a pesar de todo ese poderío físico que podría tener, siempre ha sido muy gentil, muy amable, muy delicado, y siempre su forma de expresión no ha sido el uso de su fuerza física, ni de su fortaleza, ni su tamaño físico, sino más bien todo lo contrario. Y tiene una película sumamente chistosa en la que hace de padre con otros 3 hombres, y es muy divertido mirar esa expresión de emocionalidad y de afecto y de cariño del sagrado masculino hacia un niño. Entonces, para mí es un ejemplo muy interesante de lo que podría ser la expresión del sagrado masculino en forma física y en nuestro plano de realidad. Y bueno, con eso doy fin a esta serie que he llamado La Batalla de los Sexos, y espero que este recorrido les haya dado una visión de todos los estigmas y toda la toxicidad que la sociedad está promoviendo con respecto a lo que es masculino y femenino, y las fricciones que está creando y que ha creado a través de la historia. Y existe una razón para crear esas fricciones, y es básicamente limitar nuestro potencial como seres humanos, porque mientras menos en contacto estemos con nuestra fuerza, o la fuerza creadora más poderosa que existe en el universo, que es la unión del sagrado masculino con el sagrado femenino, es mucho más fácil controlarnos, y vamos siempre a estar perdidos buscando fuera de nosotros nuestra media naranja, nuestra alma gemela, etcétera, y perdiendo el tiempo en esas nociones en lugar de buscar dentro de nosotros la respuesta. Bueno, hasta aquí este capítulo, y con esto les agradezco por haberme acompañado, y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos magos, por acompañarme hasta el final de este video. Por favor, recuerden que estoy buscando a miembros o gente que esté interesada en ser miembro de la comunidad que estoy creando, y como siempre les voy a dejar el link de la comunidad en la descripción del video. También, por favor, ayúdenme suscribiéndose y dándole un like al video, porque así me ayudan a crecer y a crear más videos de ayuda y de espiritualidad. Y como siempre, si están interesados en que expanda alguno de los temas que toqué durante este video o durante los otros videos que he hecho, por favor déjenme un comentario. Y como siempre, muchas gracias.